Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Ven Espíritu Santo, tu mirada luminosa todo lo penetra, con paciencia e inmensa compasión. Mis infidelidades no destruyen tu amor, que siempre vuelve a buscarme, para que mi vida espiritual pueda crecer feliz en tu presencia. Quisiera que todas mis acciones te agraden, que mi vida ya no sea parte de tu santo proyecto para mí, que todo lo haga y refleje tu luz, tu alegría y tu amor. Pero tú conoces mi debilidad, por eso te ruego una vez más que me toques con tu poder divino. Sin tu auxilio nada puedo. Ven Espíritu Santo, no dejes que me dominen las malas inclinaciones. Triunfa en mí, Espíritu Santo. Triunfa con la generosidad, con la alegría, con la pureza, con el perdón. Triunfa con la bondad, con la paz, con el servicio. Triunfa con la esperanza, el fervor, los buenos deseos. Ven Espíritu Santo, para que no me vuelva a arrasar las viejas costumbres, para que no me dominen otra vez las malas inclinaciones, los rencores, la melancolía. Ven Espíritu Santo, para que todo en mí sea luminoso. Amén. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandono a la razón. Apenas si sobrevivo. Puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo, en tu gran corazón infinito, en tu gran corazón infinito.
camino se hace largo y hay miles de obstáculos en él, aunque esté hambriento y agotado, sé que tú, Señor, estás a mi lado. Eres como miel para mis labios, alimento dulce con poder. Eres tú la luz a mi sendero, eres guía a mi caminar. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, tu palabra es la fuente de la que vine hoy a beber, tu palabra es amor, tu palabra es eterna. Tu palabra es verdad, tu palabra es la fuente de la que vine hoy a beber, tu palabra es amor. Eres el ungüento a mis heridas, fortaleza en mi debilidad. Eres el consuelo de mis días, compañía en mi soledad. Eres melodía armoniosa, canto lleno de felicidad, fuente de consejo y alegría. Eres tú, mi buen Jesús, mi nuevo día. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, tu palabra es la fuente de la que vine hoy a beber, tu palabra es amor, tu palabra es eterna. Tu palabra es verdad, tu palabra es la fuente de la que vine hoy a beber, tu palabra es amor. Feliz y bendecido martes a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda Julio Sánchez a través del programa Que Corra la Palabra y estamos aquí una vez más, como todos los martes, a la misma hora, compartiendo con ustedes este programa. Hoy día vamos a tener el inicio o el preámbulo, diríamos, de la serie especial que estamos preparando para todos ustedes, que es la Biblia y la Misa, para comprender un poquito más el sentido bíblico de la misa, para comprobar que todo lo que nosotros vivimos realmente a través de la Sagrada Eucaristía está en la palabra de Dios. Y aquel que lo puede disputar o lo puede decir que no es un invento de aquí y de allá, pero nosotros hoy día, a través de este programa, vamos a empezar a conocer la palabra de Dios primero
y luego vamos a ir adentrándonos en este seminario que se llama La Biblia y la Eucaristía. Como les habíamos estado anunciando, es un programa especial de 6 semanas, es un seminario con 6 temas específicos, en los cuales vamos a tratar puntos muy importantes y específicos que nos hablan acerca de la Santa Eucaristía y su relación bíblica, obviamente. Hoy día vamos a empezar conociendo un poquito la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Y vamos a tener a Liliana Yauri, mi esposa, que va a estar compartiendo con todos nosotros este tema acerca de conocer una introducción especial acerca de la palabra de Dios. Y vamos a poco a poco irnos enamorando más de la palabra de Dios para que podamos entender lo que el seminario nos va a venir a traer más adelante. Así que en unos instantes más voy a compartir con ustedes lo que ella preparó para todos nosotros. Mientras tanto, nosotros le damos las gracias a Dios por este día, porque estamos aquí, estamos compartiendo con ustedes, yo personalmente, y cada una de las personas que trabajan en este programa, que nos ayudan a mantener este programa constante, con diferente temática, con música, con oraciones, etcétera. Le damos gracias a Dios por todo ello, porque sabemos que Él es el que se muestra a través de todos aquellos que de alguna forma tenemos un tipo de participación en este programa. Ahora, una vez más, les recuerdo, este programa no tiene ningún fin de lucro, porque lo único que queremos es que la palabra de Dios siga corriendo, es el mensaje positivo de nuestro programa, y queremos que siga funcionando. Este es el programa número 130, que ya tenemos más de 2 años trabajando en este programa, y 130 programas ya que con este ponemos al aire. Y lo único que tratamos de llevar es palabra de Dios, catequesis, música católica, enseñanzas, reflexiones, oraciones y todo lo que tenga que ser relacionado con nuestra fe y nosotros poder enviar este mensaje a todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él se presta y nos entrega los dones, nos entrega el amor, nos entrega la caridad, nos entrega su misericordia para que nosotros podamos seguir trabajando y compartiendo con ustedes estos momentos. Yo personalmente le doy gracias a Dios por mi vida, por mi familia, por mi esposa, mis hijas y por mamá, por todos aquellos que han formado parte de mi vida y son parte de mi vida, a mi madre, a mis hermanos y hermanas que están lejos de mí, pero que siempre están en mi corazón y en mi recuerdo. Y especialmente también le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por sus familias, por sus planes y todas sus diferentes situaciones que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Por ustedes que nos escuchan, aquellos que son fieles al programa y que siguen haciendo la labor de llevar este mensaje a mucha más gente, porque de eso se trata. Lo que yo recibo, lo comparto, porque es cuestión de fe y es cuestión de entregar lo que recibimos buenamente. Así que gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que nos escuchan, por nuestros sacerdotes, por cada uno de ellos, aquellos que han marcado nuestras vidas desde el inicio de nuestra vida y que siguen guiando al pueblo de Dios en todo lugar. Aquellos que no tienen miedo ni temor de lanzar la palabra de Dios, aquellos que a veces sacrifican su tiempo, su cansancio, entregan su salud para servirle al pueblo de Dios y que sirviendo a su pueblo ellos están cumpliendo el mandato que Dios les dio y ellos lo aceptaron voluntariamente y con mucho amor, obviamente, porque sin amor no se hacen las cosas, y con mucha fe. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su salud, que Dios bendiga las energías para que sigan trabajando con más fuerza, que Dios bendiga su ministerio y las parroquias donde ellos tienen el momento y el tiempo para servir, y también que Dios bendiga su corazón para que siempre esté lleno de la presencia de Dios y lo puedan transmitir a los demás. Amén. También le quiero agradecer a Dios muy en especial por cada uno de mis hermanos de la Escuela de Evangelización que tuvimos la oportunidad de compartir este fin de semana y pasamos unos momentos muy bonitos de compartir, de comer y compartir y reírnos. Y este año ha sido un poquito difícil para todos nosotros porque hemos estado viviendo esta situación de la pandemia
Y obviamente el currículum de la escuela no se ha podido cumplir de acuerdo a lo que teníamos planificado, pero tenemos fe de que en algún momento Dios nos va a dar nuevamente la apertura para que nosotros podamos trabajar como lo hacíamos y lo hemos venido haciendo por ya 20 años en esta comunidad. Así que dejemos todo en las manos de Dios, que Él se encargue de que todo lo que nosotros hagamos, toda la labor que cumplimos y cada uno de los ministerios que cumplen una labor dentro de nuestras comunidades sean bendecidos grandemente, porque lo hacen con el amor en el corazón y el amor a Cristo más que nada. Así que Dios realmente toque las vidas de cada uno de ellos, los abrace y se encargue de sus problemas, porque ellos se están encargando de la viña del Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer, como es acostumbrado, un poquito de música católica y luego regresamos con el tema acerca de el conocimiento o conocer un poquito más la palabra de Dios o conocer de la palabra de Dios. Y más que nada es una introducción a la santa palabra de Dios. Y eso es lo que Liliana nos va a traer en unos instantes. Esperamos que nosotros podamos aprender un poquito, quizás, de lo que desconocemos a veces o nos hemos olvidado acerca de la palabra de Dios. Ya regresamos en unos instantes. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy, porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Con la manito arriba, yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Moviendo la cabeza, yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Dando una vueltita, yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy.
Tengo en mis labios 1000 palabras para ti. Tengo mucho que decir. Busco en tus manos un calor. Hoy vengo a pedirte perdón, abrazar tu corazón. Momentos para una oración, momentos para devolver amor y tiempo para complacerte, para dejarte mis males y mi soledad. Es que en el tiempo sueño con amar, sueño con gritar que yo soy para ti. Diciendo en mi interior que yo puedo, a pesar de lo que soy, y quiero acercarme a ti, Señor. Hoy vengo a darte la razón, a ofrecerte el corazón. Momento para una canción, momentos para devolver amor y tiempo para complacerte, para dejarte mis manos y mi soledad. Es que en el tiempo sueño con amar, sueño con gritar, y yo soy para. No hay dolor, contigo no hay mejor amor. Hoy te quiero devolver, hoy te quiero agradecer. Tiempo para complacerte, para dejarte mis males y mi soledad. Es que en el tiempo sueño con amar, sueño con gritar. Jesús, soy para ti. Jesús, soy para ti. Jesús, soy para ti. Y bueno, ahora ya después de haber escuchado un par de temas musicales de canciones católicas que hemos podido compartir con ustedes, ahora voy a presentarles el tema que Liliana preparó, la temática para el día de hoy, que nos habla del conocimiento de la palabra de Dios. Él hizo una introducción a conocer la palabra de Dios, así que ella nos va a hablar un poquito de lo que es la palabra de Dios, sus orígenes y todo lo que más o menos podemos conocer para tener una idea inicial de lo que es la palabra de Dios. Así que con ustedes voy a dejar a Liliana. Que Dios los bendiga. Feliz y bendecido día para todos y cada uno de ustedes. Una vez más, tengo la bendición, la dicha y la alegría de poder estar compartiendo con ustedes en este programa, Que Corra la Palabra. Estamos preparándonos para una nueva aventura, podríamos decirle. Vamos a tener la dicha de poder aprender, de poder recibir, de poder llenarnos a partir de la próxima semana y poder aprender qué es lo que la Biblia nos dice o cómo la encontramos, cómo encontramos en la Biblia todo lo que nosotros vivimos, nosotros los católicos vivimos en la misa. Yo les invito, los animo a que no vayan a perderse ninguno de esos programas, porque es para bien de cada uno de nosotros, es para llenarnos, para aprender
y para que nuestra fe se solidifique y nosotros podamos muchas veces dar respuestas que, aunque seamos católicos muy piadosos, a veces no la tenemos. Y se los digo por experiencia, porque uno nunca deja de aprender. Dios cada día le está mostrando a uno cosas nuevas, cosas maravillosas, y cada día que Él nos va abriendo el corazón, también nos abre el entendimiento. Porque a través de nosotros entender algo es que va bajando a nuestro corazón para luego poder decirlo, para poder predicarlo. Recuerden que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero nuestro corazón se llena de aquello que escuchamos, de aquello que nosotros aprendemos. Muy bien, entonces eso es todo lo que va a venir a partir del siguiente martes. Pero hoy, antes de entrar a ese hermoso programa, yo quiero hablarles un poquito de la palabra de Dios, de la Biblia, de ese libro sagrado que nosotros debemos usar cada día, de ese libro sagrado en el cual está la voluntad de Dios escrita para tu vida y para la mía. Muchos de nosotros todavía tenemos miedo a abrir la Biblia y leerla, porque tenemos pretextos y tenemos cosas que decir. No la entiendo, no la comprendo, es muy complicada, es mucho para aprender, es mucho para leer. Pero en realidad queremos saber lo que Dios quiere para nosotros, o queremos escuchar la voz de Dios, pero nosotros no queremos abrir la Biblia en donde se encuentra la palabra de Dios. San Jerónimo, me parece que él decía que la Biblia es una carta de amor de Dios para sus hijos. Y tú y yo somos los hijos de Dios. Entonces, vamos a aprender un poco de la Biblia para que nuestro corazón y nuestra voluntad se enciendan en ellos el deseo de querer aprender, de querer leerla y de querer vivir lo que dice en ella. Bien, entonces, como de costumbre, quiero comenzar este programa dándole gracias a Dios por estar aquí y porque Él nos permite estar aquí, y pidiendo su bendición y pidiendo la gracia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que a mí me llene de su presencia y pueda llevar el mensaje de acuerdo a su voluntad, y para que a ustedes les llegue a sus corazones de acuerdo a lo que Dios quiere y tiene para cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, entonces, si vamos a hablar de la Biblia, vamos a llamarle así a nuestro programa de hoy, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Y vamos a ver qué es realmente la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra, a nuestra Biblia, en la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 1, versículos, voy a leer el versículo 1 y 2 y voy a leer el versículo 14. Nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él era todo don amoroso y verdad. Palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. La palabra es Dios. Y nos dice también que la palabra se hizo carne. Está hablando del mismo Jesucristo. Es Dios que se hizo carne, Dios que se hizo hombre para habitar en medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta, tenemos que estar pensando que estamos hablando del mismo Cristo. Es Jesús quien está contenido
en nuestras Biblias. Muy bien, entonces primero, ¿qué es Biblia? ¿Qué significa Biblia? Se llama Biblia al conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo, a nuestra morada eterna. Los libros anteriores a Jesucristo forman el llamado Antiguo Testamento y los libros después de Jesucristo son los del Nuevo Testamento. La Biblia tiene dos grandes partes: el Antiguo Testamento antes de Cristo y el Nuevo Testamento con Cristo y después de Cristo. La inspiración divina de la Biblia está avalada por las tradiciones judeo-cristianas. ¿Qué dicen nuestros hermanos los judíos con respecto a la Biblia? Para los judíos, que solamente aceptan como inspirados los libros del Antiguo Testamento, ellos suelen entenderlo bastante literalmente y con rigor en aplicaciones detalladas. Entonces, para nuestros hermanos los judíos solamente está el Antiguo Testamento y ellos son muy rigurosos con respecto a lo que se encuentra contenido en ellos y cómo es que se deben interpretar. El Antiguo Testamento consta de 46 libros. Y el Nuevo Testamento, después de Cristo, tiene 27 libros. Entonces, nuestra Biblia tiene 73 libros en total. Vamos a ver luego que hay algunas Biblias que les faltan 7 libros, que son los libros deuterocanónicos, y esas son las Biblias protestantes. Pero nosotros no queremos envolvernos en eso. Lo que nos interesa a nosotros es entender qué es la Biblia y qué es lo que debe significar la Biblia para cada uno de nosotros. ¿Qué decimos nosotros los católicos con respecto a la Biblia? Primero, nosotros aceptamos la Biblia como inspirada por Dios y no solamente aceptamos el Nuevo Testamento con Jesucristo y después de Cristo, sino el Antiguo Testamento, que es todo lo que nos relatan hacer desde la creación, profetas, reyes, el Éxodo, la salida de Egipto, los Salmos, muchísimos libros. Ya les dije, son 46 libros en el Antiguo Testamento y nosotros, los católicos, aceptamos tanto los 46 libros del Antiguo Testamento como los 27 del Nuevo. Y en cuanto a la interpretación bíblica, nosotros los católicos seguimos la tradición y el magisterio de la Iglesia. La tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros hermanos protestantes, ellos con respecto a la Biblia llevan el lema de la sola scriptura. Se escribe sola scriptura, que quiere decir solamente la escritura. Y ellos rechazan la tradición y el magisterio de la Iglesia, afirmando que cada quien es libre de interpretar la Biblia de acuerdo a su manera, a su entendimiento. ¿Qué es lo que esto ha causado entre nuestros hermanos protestantes? Que cada vez haya más divisiones entre ellos. Cada vez que alguien interpreta la Biblia de una manera diferente, se siente en la libertad de crear su propia iglesia. Entonces hay muchísimas denominaciones entre nuestros hermanos protestantes y se debe precisamente a que cada quien puede interpretar como quiere. Bien, ¿por qué la Biblia necesita una interpretación? ¿Por qué nosotros, les decía antes, decimos no la leo porque no la puedo entender? Eso quiere decir que para nosotros la Biblia necesita una interpretación. Cualquier persona al leer un libro puede comprenderlo de una manera o de otra.
hay personas que diferentes personas leen el mismo libro y cada quien la interpreta de acuerdo a cada uno, de acuerdo al lector. Y también lo mismo sucedería con la Biblia. Pero puede suceder que alguna lectura que nosotros hagamos obtenga conclusiones opuestas a lo que Dios quiere decirnos. Por esto es que es conveniente que además de nuestras opiniones personales, exista una interpretación auténtica que nos garantice la fidelidad del deseo de nuestro Dios. Entre nosotros los católicos, esta tarea la realiza el Magisterio de la Iglesia. Y este Magisterio de la Iglesia lo hace de acuerdo a la tradición, pero sobre todo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Las personas encargadas de la interpretación de la Biblia se llaman exegetas. Y los exegetas son precisamente los encargados de la interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia Católica goza de la interpretación auténtica de la Biblia? Pues la gozamos porque fue Jesucristo quien lo prefirió de esa manera. Fue el mismo Jesucristo que eligió a Pedro como cabeza y pastor de su iglesia, y él le dijo estas palabras, Mateo 16:19. Mateo 16:19. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Jesús, cuando vino a confirmar y a mejorar el Antiguo Testamento. Sin embargo, en sus indicaciones a los apóstoles, nunca les habló de seguir la Biblia, sino que les pidió que predicaran el mensaje que Él estaba dejando. Jesucristo le dice a sus apóstoles, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar cuanto os he mandado. Palabra de Dios. Lo encontramos en Mateo 28, 19, 20. Miren lo que dice al final, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Jesucristo no quiso dejar ningún escrito. Él no estuvo escribiendo mientras estuvo aquí con nosotros, ni tampoco tenía uno de sus apóstoles siguiéndolo con un lapicero y un cuaderno para tomar notas de lo que él decía. Él prefirió elegir a sus apóstoles y pedirles a ellos que sean los transmisores de su doctrina con la ayuda del Espíritu Santo. Las enseñanzas de Cristo son igual o más importantes que las contenidas en el Antiguo Testamento. Y el Señor prefirió transmitirlas oralmente, dando así una categoría decisiva a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Jesús no quiso escribir, Él prefirió predicar. Y no solamente prefirió predicar, pero Él prefirió y eligió dejarnos a Pedro como cabeza de la iglesia y a los apóstoles que conformaban ese magisterio que sería capaz de transmitir lo que Cristo les había enseñado. A veces nos puede parecer raro que unos hombres interpreten la palabra de Dios, pero no es raro, porque estos hombres han recibido el mandato divino de obrar de esa manera, enseñando a todas las gentes, enseñando a todas las personas. Y además, el Papa y los obispos mantienen
un respeto único hacia los textos bíblicos. Ellos estudian muy bien su contenido para dar una interpretación y actuando siempre bajo la guía del Espíritu Santo y también del mismo Jesucristo, que hizo una promesa a su iglesia, hizo una promesa a cada uno de nosotros. En Mateo 28, 19, 20, Mateo 28, 19, 20, Cristo Jesús nos dice: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Entonces, los exegetas, que está compuesto de los obispos, de los cardenales, de aquellos que están exclusivamente estudiando la palabra de Dios, no lo están haciendo de acuerdo a su voluntad, a su entendimiento. Tienen la guía del Espíritu Santo y además a Cristo con ellos, que les dice: yo estoy con ustedes. Cristo está con ellos. Por eso es que estas interpretaciones bíblicas son las interpretaciones que Dios quiere para ti y para mí. Muchos piensan que tal vez sería mejor que cada uno interpretara la Biblia a su manera. Ya les dije que nuestros hermanos protestantes es eso lo que hacen. Y si esto realmente fuese conveniente, nosotros dejaríamos de ser una sola iglesia, que es lo que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque cada persona, cada ser humano con mucha facilidad puede entender o querer interpretar cada cosa de acuerdo a su propia persona y no precisamente entender lo que Cristo quiere decirnos. Cada uno entonces de nosotros inventaría su propia religión. Y si es una religión no fundada por Cristo, entonces es una religión falsa. Por eso es que nosotros, los católicos, no tenemos libre interpretación. Y creemos también que esto es lo que Dios ha querido para nosotros. Él ha querido unir la Biblia, que contiene la palabra de Dios, la tradición, que también es lo que ha venido a través, lo que no ha quedado escrito en los libros, pero ha venido siendo transmitido cuidadosamente de generación en generación, y el magisterio de la iglesia. Y todo esto para buscar el bien del hombre, el bienestar de cada ser humano. Nosotros no somos libres de interpretar la palabra de Dios a nuestro antojo, porque caeríamos en el peligro de creernos que somos autosuficientes, seríamos soberbios probablemente, y terminaríamos perdiendo el verdadero mensaje, el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros caigamos en esas situaciones, porque el pecado del orgullo, el pecado de la preponderancia, el pecado de la soberbia, ese es el pecado que tiene el diablo. Este ángel de la luz, que era un ángel de la luz, quiso ser más que Dios, quiso creerse más que Dios, y es así como fue desterrado. Por eso Dios a nosotros nos previene, a través de haber dejado su iglesia de esta forma, nos previene del orgullo y prefiere que no seamos cada uno de nosotros quien autodiseñe la Biblia, porque ya la Biblia tiene el mensaje de Dios, pero nosotros podemos caer en el error de mal interpretarla. Además, el Señor quiere que nosotros dependamos uno de otro, que Él nos ha hecho seres sociales, Él nos ha hecho seres humanos que dependan de sus hermanos.
Desde el principio en el Génesis nosotros podemos ver en Génesis 2:18 que el Señor dice, que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le pone una compañera. Pero también vemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que nosotros necesitamos de la colaboración de otros, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Por ejemplo, nosotros no nos bautizamos a nosotros mismos. Alguien más nos bautiza, un sacerdote, un diácono. Alguien más nos confiesa. Nosotros no vamos directamente a Dios porque Dios dejó a sus ministros para que a través de ellos podamos recibir la gracia de la confesión, la gracia de la liberación de nuestros pecados. Y así también como otros nos ayudan de esa forma, otros también nos ayudarán a entender la palabra de Dios, a entender lo que está escrito en la Biblia. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros que estas interpretaciones son las interpretaciones correctas? Pues veamos un ejemplo. En el Antiguo Testamento estaba ordenado lapidar a las adúlteras, no comer carne de cerdo, sacrificar 2 corderos cada día, realizar la circuncisión y muchos otros. En el Nuevo Testamento se lee cómo Dios insta a Pedro a modificar algunas cosas, sobre todo el cambio tan grande de suprimir la circuncisión. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios en Hechos 15, 28, 29, Hechos 15, 28, 29, y esto es muy importante. Vean cómo dice la palabra. Este es Pedro hablando. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las necesarias. Miren qué hermoso. Pedro no dice, hemos decidido mis hermanos y yo, nosotros los apóstoles de Cristo, nosotros los que estuvimos con Cristo. No. Él dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Porque es el Espíritu Santo quien guía a los mensajeros de Dios, a los apóstoles que Dios mismo, que el mismo Cristo había escogido. Entonces ellos son los que están siendo guiados por el Espíritu Santo y son los que nos están guiando a nosotros. En este texto bíblico nos muestra cómo el Señor guía a sus apóstoles a través de su Santo Espíritu. Y aquí nosotros vemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento se oponen aparentemente, pero sigue siendo Dios quien está guiando a su pueblo. Dios siempre ha guiado a su pueblo a través de hombres que Él mismo ha elegido. Desde el Antiguo Testamento, primero podemos ver cómo guiaba a su pueblo a través de Moisés. Liberó a su pueblo de la esclavitud a través de Moisés. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Pedro, que lo dejó como cabeza de la iglesia. Y hoy nosotros tenemos al sucesor de Pedro, al Papa Francisco. Y este es el estilo divino de actuar, es como Dios ha actuado siempre. Él ha actuado siempre a través de los hombres, para liberar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Muchos dicen, la Iglesia Católica prohíbe reflexionar en la Biblia. Y eso no es cierto. Una cosa es que nosotros querramos hacer nuestra libre interpretación y otra es que reflexionemos. Reflexionar está más que permitido. La lectura y la meditación de la Biblia están muy recomendadas por la Iglesia Católica, siempre que uno la lea con deseo de orar, de aprender y acercarse a Dios. Sobre todo es muy aconsejable leer los Evangelios.
Así que nosotros, si queremos comenzar de alguna manera a leer la Biblia y no la hemos leído hasta ahora, comencemos por los evangelios. Los evangelios están en el centro de la palabra de Dios. Es el corazón de la Biblia y es en ellos en quienes debemos comenzar. Y luego, cuando terminemos con el Nuevo Testamento, podemos ir al Antiguo Testamento o podemos hacer una lectura paralela. Si ustedes tienen acceso a la internet, se pueden encontrar formas de leer la Biblia, pueden encontrar guías para poder leer la Biblia, cómo se puede hacer paralelos o cómo se puede leer comenzando por el Nuevo Testamento y luego terminando con el Antiguo Testamento. Les decía antes que la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tiene la inspiración divina. La inspiración divina de la Biblia significa que Dios mismo es el autor principal de estos libros. La Biblia tiene dos autores: Dios, que es el autor principal, y el hombre, que es el autor secundario. El hombre es ese instrumento humano que Dios usa para comunicar su deseo, para comunicar su voluntad. El autor humano escribe con su propio estilo, pero bajo la inspiración divina, de modo que lo escrito realmente es palabra de Dios. Ahora me van a decir, ¿cómo sabemos que está inspirada por Dios? Pues esta inspiración se conoce por dos motivos. O el magisterio de la iglesia, que fue quien determinó cuáles eran los libros que irían dentro de esta Biblia, cuáles fueron sus libros inspirados. Ellos tienen un criterio muy estricto para determinar por qué estos libros deben quedar dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de la Biblia. La Biblia, como la tenemos en este momento con sus 73 libros, no es que se armó de la noche a la mañana. Muchísimos años hasta poder tener el compendio como nosotros lo tenemos. Pero respondiendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber que la Biblia es realmente inspirada? Pues aquí están los criterios. El criterio objetivo y último para la aceptación de estos libros en el canon, o sea, la lista de los libros en la palabra de Dios, se tiene en cuenta siempre que debe estar la revelación hecha por el Espíritu Santo y debe haber sido transmitida fielmente por ella. Entonces, el primer punto es que sea una revelación divina. Y en el segundo, en cuanto al criterio secundario, se tuvieron en cuenta tres cosas. Primero, su origen apostólico, o sea, de la generación de los apóstoles. Segundo, su ortodoxia en la doctrina, que quiere decir que fue transmitida fielmente. Y tercero, su uso litúrgico antiguo y generalizado. Entonces, con este tipo de criterios es que durante los concilios se fueron viendo cuáles eran los libros que deberían estar dentro de la Biblia. ¿Cómo se usa la Biblia? ¿Cómo usamos nosotros la Biblia? Los teólogos emplean las Sagradas Escrituras para sus estudios, pero los católicos usamos la Biblia para aprender y rezar, nunca para resolver incógnitas o dudas que podamos tener, ¿verdad? O cosas que no realmente debemos hacer. La Biblia no es para solucionar dudas.
en realidad nosotros, si queremos solucionar dudas, debemos irnos al Catecismo de la Iglesia Católica. Allí vamos a encontrar muchísimas respuestas, más de lo que nos podemos imaginar con respecto a nuestra fe. Allí es donde vamos a encontrar las respuestas. La Biblia entonces es para nosotros orar y meditar con ella, acercarnos cada vez más a Dios. Jesucristo, ¿cuáles son los grandes errores que se cometen con respecto a la Biblia? Porque la gente siempre quiere no solamente decir lo maravilloso de la palabra de Dios, sino que buscamos siempre cómo quitarle el valor o cómo sacar de nosotros el hecho de que solamente tiene que estar en la Biblia, ¿no? Pero cometemos grandes errores y voy a mencionar 3 que son los más conocidos, los que se dan constantemente. Escuchamos a veces decir: Jesucristo nunca dijo eso. Y esa frase nos lleva a muchos errores, porque en la Biblia no aparece todo lo que Jesucristo dijo. Y eso lo podemos encontrar en Juan 21:25. Léanlo, por favor. Juan 21:25. Muy claro dice que en la palabra de Dios no está escrito todo lo que Jesús dijo e hizo. Y por eso es que nosotros hay cosas que tenemos que cumplir aunque Jesús no las haya mencionado. Por ejemplo, yo no creo que en la palabra de Dios nos hable nunca del aborto. Jesús no habló del aborto. Jesús no habló de las drogas ni del terrorismo, o del uso de los anticonceptivos. Pero eso no quiere decir que eso está bien. Jesús no habló de esas cosas, pero Él sí nos dijo que cumpliéramos los mandamientos. No matar, estamos ahí viendo el aborto. No robar, no maltratar a los demás, ¿no? Vamos uno por uno los mandamientos y van a ver ustedes que absolutamente todo lo que nosotros decimos, Jesús nunca dijo eso. No lo dijo textualmente, pero ya el magisterio se encarga de darnos a nosotros lo que Jesús no dijo textualmente y nosotros sí o sí debemos hacerlo. Porque aunque Jesús no dijo esas cosas, vemos nosotros que Él habló varias veces acerca del primado de Pedro y la misión de sus apóstoles. O sea que estos hombres estaban siendo los encargados de continuar con las enseñanzas de Cristo Jesús. Y Jesús seguramente no quiso decirlo todo, sino que por eso nos dejó al Papa, a los obispos, como maestros y guías para enseñarnos y conducirnos hacia Él. Otra palabra que usamos o otra frase que usamos con respecto a la Biblia, decimos, eso no está en la Biblia. Y esa es otra frase que conduce a errores muy parecidos a la anterior. Una vez más, no todo está escrito en la Biblia. Nosotros los cristianos realmente no seguimos a la Biblia, ¿no? Sino que seguimos a Cristo Jesús, guiados por el Papa y los obispos, los sacerdotes y todas las personas que trabajan en este magisterio de la Iglesia. Otra cosa, otro de los grandes errores, que es otra frase que dice, pero mira lo que dice la Biblia. Y ese es otro modo de pensar equivocado, pues estamos volviendo a usar la Biblia para a veces atacar o para defender. Si uno se atiene solo a la Biblia, podríamos decir entonces que hay que lapidar a las adúlteras, ¿verdad? Podríamos decir que la poligamia está permitida, porque en el Antiguo Testamento se daba mucho la poligamia. Podríamos decir que todos los hombres deben ser circuncidados, etc. Entonces, no vayamos a la Biblia a buscar nosotros respuesta a preguntas que no necesitamos. Nosotros tenemos que ir a la Biblia
a buscar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiero cerrar esta parte, quiero cerrar esta pequeña introducción a la palabra de Dios, pidiéndoles una vez más, incitándolos una vez más a que lean su Biblia, lean la palabra de Dios, la mediten. Y si ustedes piensan que es delicado, que es difícil o complicado, ya les hablé con respecto a la interpretación de los exegetas. En la parte de abajo de nuestras Biblias está la interpretación de los exegetas con unas letras más pequeñas que las letras que nosotros tenemos regularmente en la Biblia. En la parte de abajo está la interpretación y eso nos ayuda a nosotros grandemente a poder entender e interpretar lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando. Entonces, anímense y comencemos con la lectura de la palabra de Dios. Ahora quiero que escuchen esto con mucha atención. En la Biblia, no busques ciencia. En la Biblia, busca sabiduría. La Biblia no es un libro para guardarlo, es un libro para ser leído. Les decía antes que San Jerónimo decía que la Biblia es una carta de Dios para cada uno de sus hijos. Y él decía, no debes retirarte al descanso nocturno sin haber llenado tu corazón con una parte pequeña de la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¿Queremos escuchar a Dios? Abramos la Sagrada Escritura. Y allí está todo lo que debemos hacer para llegar al cielo. Allí está el camino para la verdadera felicidad. Allí está la solución para nuestros problemas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abrirla, leerla, meditarla, interiorizarla, vivirla y luego transmitirla. Y esto yo te lo quiero repetir. La Biblia debemos abrirla. Tómala en tus manos, hermano, hermana. Tómala en tus manos. Ábrela. Léela. Léela con amor. Léela con deseos de entender. Léela con ese deseo de escuchar la voz de Dios. Luego medítala. Esa palabra que has leído, ese mensaje que has leído, medítalo, piénsalo, reflexiónalo. Y luego interiorízalo, llévalo a tu corazón, ya no solamente en tu mente, ya no solamente en lo que es el aprendizaje, sino que ese aprendizaje tan hermoso, tan maravilloso, interiorízalo en tu corazón. Porque una vez que llega a tu corazón y se hace parte de tu corazón, entonces tú vas a vivir lo que la palabra de Dios te está diciendo, lo que la palabra de Dios te está pidiendo. Vas a vivirlo. Y una vez que tú lo vives, estás capacitado para transmitirlo. Porque no solamente lo transmitirás oralmente, sino que lo vas a transmitir con tu propio ejemplo. San Agustín salía por las calles y se llevaba a un monje u otro y le decía, vamos a predicar. Y caminaba por los parques, por las calles y luego regresaba al convento. Entonces el monje que iba con él a veces no entendía, le decía, ¿no que íbamos a predicar? Y San Agustín le decía, ya lo hicimos. Porque recuerden que no hay nada más grande, nada que convierta más a otros que el ejemplo que nosotros le demos. Seamos testimonios de vida,
seamos testimonio para otros, que otros puedan ver en nosotros el reflejo de Cristo, el reflejo de Dios que tanto nos ama, el reflejo del Espíritu Santo. Y así nosotros, llenos de la presencia de Cristo, podamos ser esos testigos, podamos ser esos transmisores de la palabra de Dios. Que Dios Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu, llegue donde quiera que están en este momento y enciendan ustedes el deseo grande de comenzar o de continuar leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios, haciéndola suya, llenándose de esos mensajes maravillosos, llenando no solamente su mente, pero su corazón y su vida entera. Que sea el Espíritu Santo quien los guía siempre, quien inunda sus corazones, quien los hace rebosar de alegría y que les dé muchas ganas de seguir aprendiendo. Y una vez más, les decía antes, no se pierdan lo que viene, no dejen de escuchar, no dejen de aprender. Que Dios los bendiga, que María Santísima los cubra con su manto bendito, donde quiera que estén, y que los lleve siempre a los pies de su Hijo amado. Amén. Feliz día una vez más para todos. Sigan disfrutando de este hermoso programa con música, con alegría y también con todos los mensajes que vienen de Dios para cada uno de nosotros. Para ti son mis ojos y así verte en mis días. Para ti es mi todo y el resto de mi vida. No quiero darte un poquito, te daré lo que me pidas. La medida del amor es el amor sin medida. Y así venga lo que venga, de ti no quito mis ojos. Ahora tú eres mi defensa, ahora tú eres mi todo. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre, abrazarte. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre, abrazarte. Para ti son mis ojos y así verte en mis días. Para ti es mi todo y el resto de mi vida. Y así venga lo que venga, de ti no quito mis ojos. Ahora tú eres mi defensa, ahora tú eres mi todo. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre, abrazarte. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte
Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Y bueno, mis hermanos, llegamos al término de este programa y les damos gracias a ustedes por su sintonía, por haber estado compartiendo con nosotros. Agradecemos a Liliana por habernos compartido este hermoso tema acerca de la palabra de Dios, de conocer la Santa Biblia, conocer de dónde proviene, conocer sus orígenes, conocer el significado de la palabra de Dios y bueno, irnos enamorando y conociendo más a este gran libro que más que nada es la palabra de Dios. Es lo que nos habla, nos dice y nos transmite
Y bueno, ya la próxima semana ya esto es un preámbulo para nosotros ir ambientándonos para el seminario de la Biblia y la Eucaristía que vamos a estar compartiendo a partir del próximo martes. Así que no se lo pierdan, es un seminario muy hermoso y nos va a servir de mucho para aprender acerca de la Eucaristía, de la misa, a través de lo que la palabra de Dios nos dice. En eso nos vamos a enfocar y este seminario ha sido formado a base de un libro del Dr. Scott Hahn que se llama La Cena del Cordero, un libro muy hermoso. Y bueno, nosotros vamos a tomar esta temática para ir conociendo a ciencia cierta, muy profundamente, lo que es la Santa Misa y lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ello. Así que el próximo martes empezamos. El próximo martes son 6 semanas a partir de ese martes y vamos a estar compartiendo 6 temas diferentes. 6 hermanos y hermanas van a estar compartiendo con nosotros esta temática y bueno, nos vamos a llenar de la palabra de Dios a través de estos temas. Así que gracias una vez más a ustedes por su sintonía, por estar siempre pendiente del programa. Y bueno, ya nos acercamos a los 8,000 downloads de estos podcasts desde que empezamos y ese es un número grande que en realidad le damos gracias a Dios porque vemos la consistencia y la perseverancia de todos ustedes que nos escuchan y están cada semana a semana prestándole oído a este pequeño vehículo de transmisión de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente y les repito, el próximo martes estamos aquí con mucho ahínco, con mucha fuerza, con ganas de empezar este nuevo seminario porque vamos a estar hablando de palabra de Dios totalmente. Todos estos 6 semanas y bueno, más música católica que vamos a estar compartiendo con ustedes y recordarles que todo esto lo tenemos que buscar y enseñarnos más acerca de la música católica. Bueno, mis hermanos, nos despedimos por ahora, regresamos el próximo martes, que Dios los bendiga y que corra la santa palabra de Dios. Hasta la próxima. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra.